Bé, bona tarda a totes i a tots, benvingudes, benvinguts. És un plaer conviure-vos aquí al Palau Moja per presentar aquest llibre que estic segur que puc dir que és entranyable per tots aquells que l'han llegit i ho serà per tots aquells que el llegeixin a partir d'ara. Per tal de presentar-lo acompanyen a la taula en Carles Duarte, president del Consell Nacional de Cultura i de les Arts, poeta i a més en aquest cas prologuista del llibre, aquesta oda poètica. Li agraeixo que estigui aquí i ja d'entrada les paraules que ens adreçarà de seguida. També a José Membrive, director d'Edicions Carena, que també ha fet una aportació essencial per la materialització d'aquests poemes d'en Candel, que a partir d'ara estaran entre nosaltres. I no cal dir que, encara que està a primera fila i no ha volgut estar aquí a la taula, agraeixo la presència, saludo a Joana Gardés, viuda d'en Francesc Candel, persona que amb tot el seu ànim i força fa possible que moltes de les coses que està bé que no oblidem de Candel estiguin presents entre nosaltres. Moltíssimes gràcies, Joana, per tot el que fas. Saludo també a Pere Baltà, president de la Fundació, i totes les altres persones que ens acompanyeu i que fan d'aquest acte una entranyable presentació. Gràcies a tots per ser aquí. Seguirem l'ordre previst i em penso que en aquest cas he de donar la paraula a José Membrive, director d'Edicions Carena, que ens adreçarà unes primeres paraules. Moltes gràcies, bona tarda i benvinguts a la presentació de l'Oda Poètica de Francesc Candel. Jo soc l'editor d'Edicions Carena i soc aquí solament per dues coses. En primer lloc, agrair a tothom que ha col·laborat en que aquest llibre passessi de la clandestinitat o de la nada a adquirir un format de llibre i una aportació essencial per al coneixement de la personalitat íntima de Francesc Candel, que tothom coneix la imatge exterior, però la poesia sempre és el canal més íntim d'expressió pròpia. Abans que res, donar les gràcies a l'honorable Ferran Mascarell perquè, a més del seu càrrec, la seva trajectòria cultural suposa un apoyo molt important, no solament per l'editorial, sinó sobretot per Francesc Candel. D'igual manera, Carles Duarte, una de les poques personalitats que ha cregut en el llibre molt abans que es publiqués i que ha fet un pròleg molt il·luminatiu, molt concís, però molt directe del contingut. Vull, abans que res, també donar-li la gràcia a la Joana Gardés, que la seva passió ha fet possible que aquest llibre sortís. També a Jesús Fernández de Protocol, a Jesús Martínez, que va fer la selecció de poemes, i a l'equip de Carena, i, com no, a tots vostès. Abans que res, demanar-li perdó per soc dels altres catalans i l'oratòria no és el meu punt fort, tenint en compte també que
de vegades no solament he de demanar disculpes per el meu ús del català, sinó que de vegades quan parlo en castellà algú m'ha dit que demani disculpes perquè també parlo un castellà andaluzado. O sigui que el primer que faig és demanar disculpes i tractar de sortir com pugui. Ante todo, Candel es una persona, es un personaje un poco extraño en nuestra historia, porque no siendo considerado, digamos, por la historia oficial de la literatura, ni como un gran narrador, ni como un gran ensayista, ni como un gran sociólogo, ni siquiera, bueno, como un gran poeta nadie lo conoce, pero él mismo tampoco se consideraba un gran poeta. Sin embargo, habita en la memoria del pueblo con una fuerza que muchísimos de los que habitan el Olimpo de la historia, de la literatura, pues no la tienen. Entonces, Candel es una persona muy sencilla, que él a sí mismo se daba poca importancia, tampoco intelectualmente se le daba, y sin embargo el pueblo, digamos que le da muchísima importancia. Entonces la pregunta que yo me hago es que si no es considerado como sobresaliente novelista ni como sobresaliente intelectual, ¿qué es lo que ha permitido a Candel permanecer vivo, palpitante y entre nosotros con una vigencia extraordinaria? Yo creo que, como dice Candel Duarte en el prólogo, el secreto está en su mirada. Él llama una mirada conmovida, una mirada conmovida. Es la manera de mirar a la gente. La poesía es, como decía, el medio de manifestarse el autor ante sí mismo y ante los demás de una forma tan íntima que al parecer Candel no tenía claro que quisiera publicar su poesía. Sin embargo, en sus versos da por hecho que se publicaría cuando dice: no leáis mi poesía con espíritu severo, lo hago porque lo hago. Nos dice consciente de que tarde o temprano su poesía llegaría a la gente. Como poeta, llama muchísimo la atención su preocupación por el lado trascendente de la humanidad. Habla mucho de eternidad, de amor, del más allá. Hay una preocupación interna que luego en sus obras habitualmente, en sus obras más conocidas, pues no emana, ¿no? El amor, la belleza, la eternidad, la pobreza, la rabia, la protesta impregnan sus versos, pero aún así estos temas también abundan en poetas contemporáneos. Entonces yo me he preguntado que qué tiene Candel que no tengamos otros que escribimos poesía, digamos, o que escriben poesía con mucha más sofisticación. Entonces yo creo que es su mirada integradora. Un día, hace exactamente 61 años, un 2 de abril de 1953, se levanta y hace un descubrimiento que yo creo que es muy significativo, y escribe una poesía
cuyo fragmento leo. Dice, en Port Barcelona existen 25.000 almas que tienen cara. Esto es cuerpo, pues no hay nadie que sea tuerto o manco. Todos vienen completos, pero más o menos deshechos. Cada año mueren 100 y nacen 500. Mucha carne para la explotación universal. Las barracas se multiplican como hongos en una cita. Las barracas no tienen alma, solo mierda y acaso humedad o gotera. Pero estamos contentos porque no nos mató una bala. Simplemente Candel veía más allá, donde otros veíamos sombras, Candel vio personas. Y esta mirada que fue más allá, que veía, rehumanizó, hizo posible la reinvención de la Cataluña moderna, porque esta mirada hizo que miles de personas se integraran. De todas maneras, además de la mirada integradora, hay una mirada que va mucho más allá, que es una mirada de amor, que el amor no como sentimiento, sino como una mirada inteligente. Dice en una poesía, tú, yo, él, el amor indeciso, pululan los egoísmos. Tú, solo tú y él también. Ese es el amor sin mácula, abnegado y puro. Dice, tú, solo tú y él también. El otro forma parte del entramado afectivo. Yo creo que esa es la clave. Incorporar, no solo social, sino afectivamente. Rescatar de la invisibilidad a cientos, a miles de personas que la dictadura tenía invisibilizados. Cada sociedad tiene sus invisibles, sobre todo en las dictaduras, y los invisibles siguen paralelamente al margen de la sociedad. Cuando su mirada integradora los rescata como personas, se produce un enriquecimiento de la sociedad. Y ya quiero terminar diciendo que Candel no estaría contento si viniéramos solo a hablar de pasado, porque él habla siempre de presente continuo. Entonces yo pienso que ahora, cuando Candel se pone en marcha otra vez, cuando sale de su libro, es porque la sociedad de alguna manera lo vuelve a necesitar. Yo creo que estamos en unos momentos muy complicados. Hay también lo que Stefan Hessel llamó la dictadura del mercado, que de alguna manera está produciendo otra masa de gente que se está invisibilizando, Y las dictaduras necesitan conflictos para simular la propia dictadura, como hacía Franco, instando el resentimiento entre unos y otros, entre ricos y pobres. Yo pienso que Candel ha venido ahora un poco a reforzar su mensaje de reintegración, de que no dejemos que se hagan invisibles los marginados por estos momentos tan complicados, que no se hagan invisibles ni los nuestros ni los que nos rodean. Yo pienso que Candel tenía una visión del otro siempre como una visión humanista, del otro siempre como cooperante con los otros y nunca contra los otros. Yo pienso que la voz de Candel ahora lo que nos indica es que tenemos que reintegrarnos, tenemos que reconquistar un poco ese ámbito de humanidad para fortalecerlo, hacer de Cataluña
como una especie de orquesta polisinfónica en donde todas las sensibilidades quepan. Estamos en un momento decisivo que necesitamos la mirada cómplice e integradora, no solo de los que hay aquí, sino de los que nos rodean. Yo creo que Candel viene a recordarnos que juntos seremos mucho más fuertes. El otro día el presidente Mas decía que el 70% de los catalanes o habían nacido fuera o tenían un progenitor fuera, con lo que si la patria está donde está el corazón, la patria de Cataluña está extendida prácticamente por toda España y por todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Quienes sean capaces de continuar con la esperanza que Candel sembraba entre los marginados, quien sea capaz de convertir a los marginados en cómplices, quien sea capaz de sembrar esperanza en estos momentos tan difíciles, será el que ponga nombre a la patria del futuro. Y a mí me gustaría, como candeliano, como un altre català que soy, que Cataluña, con la fuerza, con su herencia, adquiriera ese liderazgo que necesita el sur de Europa para volver a ser el mismo, para integrarlo de una forma humana, de una forma cariñosa, pero también inteligentísima, que es lo que nos dota la mirada amorosa, la mirada candeliana. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias, y nosotros estamos orgullosos de poder canalizar esta voz íntima de Candel, que seguro que nos reforzará y nos guiará. Muchas gracias.